Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, Dios les bendiga. Me alegra mucho en esta mañana poderles saludar. Les saludo desde aquí, del lago de la Babilla, en Ciudad Jardín, al sur de la ciudad de Cali. Me voy a retirar este tapaboca ya que no hay personas a mi alrededor. Este es un lugar muy bonito, es un ecoparque, el cual hace parte del río Pance, el cual cuida la Corporación de la Recreación Popular aquí en la ciudad de Cali. Y Dios nos permite en esta mañana poder llegar temprano a la presencia de Dios principalmente, y segundo, poder disfrutar de esta maravillosa vista, de este lago precioso. Mucha gente que está aquí alrededor, algunos ciclistas, otros haciendo deporte, trotando alrededor de una ruta que hay aquí demarcada, algunos carros, motos, vehículos que van a laborar o a hacer sus tareas diarias. Así que esta es una mañana para disfrutar del amor y de la misericordia de Dios, que cada uno de nosotros pueda acercarse a Él con confianza y que podamos tener ese gozo, esa alegría de saber de que Dios tiene el control de esta mañana, de nuestros corazones y de lo que nuestras mentes hoy van a hacer. Hemos titulado este devocional, que es el número 217, como ese valioso e infalible GPS, la palabra de Dios. Es ese valioso e infalible GPS que tú y yo hemos sido dotados de parte de Dios a través de Cristo y a través de los apóstoles, de los escritores del Antiguo Testamento como los del Nuevo, para que podamos tener un acercamiento con Dios. Así que vamos a orar poniendo delante de Dios este tiempo y que tú y yo podamos disfrutar de las maravillas de Dios, de la misericordia de Dios, y que nos podamos alegrar a pesar de las circunstancias, alegrarnos de que Dios todo lo que creó, lo creó perfecto para ti, para mí, y que lo podemos disfrutar de su mano. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das de podernos acercar a tu presencia, Señor. Te bendecimos hoy por la oportunidad de la vida, Señor, por esa noche de descanso y por esta mañana, Señor, que podemos iniciarla a tu lado, de tu mano, acompañados contigo, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que vengas a reinar, que gobiernes sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros corazones, y que todo lo que hoy respire, Señor, te alabe. Hoy nos unimos a estos pajaritos, a esos insectos que hoy te cantan, a este riachuelo, Señor, que se desborda de alegría y de gozo de saber de que tú eres nuestro Creador, nuestro buen Dios, nuestro Padre de amor, y que se deleita en aquellos que se acercan a ti. Te bendecimos, Dios, y te rogamos que por este Salmo 119 nos hables, Señor, que estos versos que hoy vamos a revisar sirvan para emocionarnos, motivarnos, animarnos e inspirarnos y comprometernos, Señor, a valorar, oh Dios, ese infalible GPS que es tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar deleite, porque en ella podemos encontrar guía, fortaleza, ánimo y aliento de vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos a todos aquellos que hoy se acercan a tu palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que les recuerdo que estamos aquí en el ecoparque del lago La Babilla, un lugar al sur de Cali, al lado de Ciudad Jardín, en plena lugar así rural, hacia donde va el río Pance. Por aquí pasan muchos en bicicleta, haciendo también su trote. Así que esta mañana vamos a mirar por la palabra lo que es ese valioso e infalible GPS que es la palabra de Dios. Este mes de octubre es el mes de la Biblia, y esta semana vamos a estar hablando de la importancia de la palabra, de la relevancia de la palabra, de cómo acercarnos a ella y cuán valiosa es la palabra para ti y para mí, y por eso dedicamos tiempo y nos esforzamos y hacemos lo que haya que hacer para tener nuestra porción diaria de la palabra. Así que vamos a ir ahí al Salmo 119, vamos a ver del verso 97 al 105, y te invito para que esta semana estemos meditando en el Salmo 119, porque es un cántico, es un poema de reconocimiento del poderío, del señorío, de la grandeza, de la majestad, de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de conocer el pensamiento de Dios, de saber cuáles son los planes de Dios para nosotros a través de su poderosa e infalible palabra. Así que vamos a ir ahí al Salmo 119 y tú y yo nos vamos a acercar por el verso 97 al 105 para ver algunos aspectos que nos animarán hoy, nos inspirarán hoy a valorar y a ver lo infalible y lo importante de la palabra de Dios. Verso 97 del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos,
porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén y amén. Así que este es un texto súper valioso e importante que nos recuerda cuán grande amor y misericordia hay en Dios a través de su palabra, que todos los días tiene una porción para ti y para mí. Y como introducción quiero decirte que todo lo que existe en el mundo tiene una instrucción, tiene una forma de desarrollarse, de llevarse a cabo. Todos los desarrolladores, todos aquellos que diseñan, todos aquellos que construyen, tienen un manual de operación, un manual de ruta, una forma en la cual se hace. El que es empírico, mínimo tiene una receta, mínimo tiene una forma, un ABC de cómo desarrollar esa comida, cómo desarrollar ese trabajo, esa tarea. Aún para ir a cualquier lugar, tú y yo necesitamos un mapa de ruta, necesitamos unas coordenadas, y por eso el plano cartesiano es tan importante. Por eso las direcciones carrera 105 con calle 13, para poderse ubicar y llegar al lugar que tú y yo necesitamos llegar. También todos los médicos, todos los ingenieros, todos los abogados, las madres de familia, los conductores, todos necesitamos procedimientos para desarrollar bien nuestras actividades. Todos tienen que haber estudiado el ABC de cómo desarrollar esa tarea para obtener los resultados necesarios, para llegar a una operación correcta. Así que para nadie es un secreto que si los seres humanos desarrollamos procedimientos, instrucciones, manuales de operación para desarrollar bien las actividades que desarrollamos, para alcanzar las metas y para que los que vengan detrás puedan encontrar en ese manual una orientación, una guía, cuánto más Dios, cuánto más nuestro Padre que nos ama y quiere que tú y yo alcancemos sus propósitos eternos, y como Él quiere, y la manera, el método que Él deja es a través de su palabra, es a través de su manual, de sus estatutos, de sus preceptos. Y aquí el salmista está diciendo 5 cosas, pero las 5 cosas las vamos a ver desde una perspectiva de ese gozo, de esa plenitud que a ti y a mí nos debe dar el contar con la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros que antes de conocer a Dios, que antes de estar cerca de Dios, que no conocía la palabra o que no tenía acceso a ella o que no dedicaba tiempo para conocer a Dios a través de la palabra, pues estaba sin rumbo y sin dirección. Era como ese vehículo que no sabe por dónde va en una noche oscura y en cualquier momento cae a un hueco, se desvía o llega a un lugar equivocado, corre riesgo. Así que tú y yo, cuando encontramos a Dios y a través de su palabra lo conocimos, allí fuimos iluminados, allí fuimos orientados o reorientados a cumplir los planes de Dios. Así que tú y yo somos bendecidos cuando vamos al manual de instrucción por excelencia, que es la palabra de Dios. Cuando hallamos ese GPS, ese orientador, ese satélite que nos dice por dónde debemos de ir, esa ruta de navegación, esa receta ABC de cocina que nos permite disfrutar de ese sazón delicioso de lo que es la vida, cumpliendo los propósitos de Dios. Así que lo primero que dice el salmista ahí en el verso 97, oh Dios, cuánto amo tu palabra. Y lo primero que tú y yo debemos de hacer es valorar la palabra, amar la palabra, desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, la cual nos va a hacer crecer para la madurez y para el conocimiento de Dios. Así que cada uno de nosotros hoy tiene acceso a la fuente de vida. Toda caricatura, toda historia de superhéroes dice que hay una fuente de poder de cada uno de esos hombres o mujeres que salvan a la humanidad en ideas ficticias. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, el Salvador del mundo, el que fue a la cruz para pagar por tu pecado y mi pecado, tenía una fuente de poder, y esa fuente de poder es la palabra de Dios, porque por fe
es que Dios nos permite ver sus maravillas. El Espíritu Santo actúa no en el vacío, sino en la palabra que tú y yo hemos estudiado y que Dios ha dado a nuestro corazón para que meditemos en ella y podamos confiar en su poder y en su majestad. Así que Jesús caminaba conforme a la palabra del Padre y él, siendo maestro, conocía muy bien las instrucciones. El apóstol Pablo, uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, conocía la palabra, había sido instruido, había sido conocedor de la palabra desde niño. Y cuando encuentra a Jesús, cuando conoce a Dios, pone en práctica esos mandamientos. Y Dios le permite desarrollar una aplicación práctica a cada una de esas instrucciones. Así que la palabra de Dios no es solamente un libro de historietas muy bonito, no es solamente un libro de inspiracional. Es un manual de instrucciones para que aquel que quiera ser como Cristo pueda encontrar la ruta, pueda saber el ABC de su manual de operaciones. Así que hay que valorar la palabra, amar la palabra y cada mañana que nos encontramos en este devocional, que tú y yo le demos gracias a Dios porque es Él el que nos ha puesto cita, porque estamos oyendo al gran maestro, al creador de todo esto hermoso que tú estás viendo detrás de mí y de todo tu ser y tu cuerpo, que es una creación perfecta. Así que lo primero es valorar la palabra. Lo dice el salmista, lo enseña Jesús y tú y yo lo debemos valorar. Lo segundo, en el verso 98, 99 y 100, habla de tres características o de tres personajes por las cuales él entiende que la palabra de Dios lo hace sabio. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento humano, podemos haber sido preparados en múltiples academias o en múltiples lugares de enseñanza, pero nada ni nadie, ni el PhD, ni ningún tipo de universidad o ningún tipo de estudio puede superar el conocimiento y la sabiduría de Dios. Conocemos y sabemos por la misma humanidad que aún los más preparados han desarrollado estrategias para hacer mal a la humanidad, que los desarrollos, los inventos, las tecnologías que en su momento fueron solución o fueron una respuesta para una necesidad humana, luego se desvió o se desorientó a hacer maldad o a hacer daños. Así que todos debemos entender que por encima de estos tres, uno son los enemigos. Dice que Dios lo ha hecho más sabio que sus enemigos. Quiere decir que alrededor tuyo van a haber acechanzas, alrededor mío van a haber estrategias que me van a querer detener en el camino de Dios o en el propósito que Dios tiene para tu vida y mi vida durante esos años aquí en la tierra. Pero esos enemigos no son más sabios que Dios, no pueden ser más sabios que tú y que yo. Nosotros podemos descubrir las acechanzas del enemigo, descubrir las estrategias y sobrepasarlas, vencerlas, derrotarlas si consultamos la palabra de Dios. Así que lo primero que dice el salmista ahí en el 98 es que Dios lo ha hecho más sabio que sus enemigos. Segundo, más sabio que sus maestros. Jesús lo decía, que podíamos superar a nuestros maestros, no para vanagloria, sino que qué maestro, qué padre, qué jefe no va a querer que su discípulo, que su hijo, que su orientado o aquel a que él le guía lo supere, que pueda tener ese acceso a la palabra, que pueda tener ese desarrollo de sabiduría, que pueda tener ese desarrollo superior al de su maestro. Así que todos nosotros invertimos en nuestros hijos, invertimos en nuestros colaboradores, en aquellos que lideramos, para que un día nos puedan superar, para que un día puedan tomar decisiones sabias, puedan aplicar lo que la palabra de Dios les dice y poder ser esos maestros que mañana enseñarán a otros. Así que Dios, a través del salmista, nos está diciendo, la palabra de Dios te hace un maestro, la palabra de Dios te hace superior aún a aquellos hombres y mujeres en la tierra que se creen sabios, que dicen ser maestros, pero que aún sus propias vidas, cuando vemos médicos que orientan a dejar ciertos hábitos dañinos, pero ellos también lo desarrollan en su vida privada. Esos maestros, esos profes que le enseñan a los niños valores y principios, pero que muchos de ellos en su vida privada no los aplican. Tú y yo podemos ser superiores a esos maestros, superiores a esos expertos, porque es la palabra de Dios la que nos da sabiduría, es la palabra de Dios la que le da el equilibrio al ser humano para poder tener esa superioridad, no para vanagloriarse, sino para poder enseñar a otros el camino de Dios, para poder ser como Jesús. Así que el gran maestro, Dios, a través de Jesús, está disponible. No hay nada que nos impida acercarnos a Dios, sino el pecado.
Pero cuando vamos a la palabra, cuando oímos a Jesús, Él nos enseña que su muerte en la cruz fue para liberarnos a nosotros de ese obstáculo. Y hoy podemos tener libertad, como ves aquí hay libertad de poder acercarnos a Dios, y esa es la manera que Dios diseñó, a través de la palabra de Jesús, para entender sus preceptos, para arrepentirnos y acercarnos a Él. Así que el gran Maestro Jesús está disponible para ti y para mí a través de la palabra. Valorémosla, enseñémosla y entendamos que es la única que nos hace superiores a las demás enseñanzas, filosofías o cualquier tipo de tendencia que haya en el mundo. Tercero, más sabio que los viejos. Muchos piensan, o lo dice la Biblia también, que las canas son dignas de respeto y es correcto, pero no podemos pensar que las canas hacen más sabio a la persona. Tiene más experiencia, tiene más conocimiento, pero muchos de ellos desperdiciaron su vida, muchos de ellos acertaron al blanco porque caminaron con Dios, muchos de ellos han dejado un legado, una enseñanza, pero el que conoce la palabra de Dios y la aplica es más sabio aún que ellos. Puede tener corta edad, puede ser un adolescente, un joven, puede ser soltero, puede ser casado, puede ser de cualquier raza, de cualquier estilo, de cualquier tipo de contexto social. Puede ser más sabio que un anciano, que una persona madura. ¿Por qué? Porque no es el número de años, no es la cantidad de experiencias vividas. Eso nos ayuda para tener mejor entendimiento del mundo y de la sociedad, pero es la palabra de Dios, el diseño de Dios, el pensamiento de Dios puesto en práctica, estudiado, repasado, atesorado, aprendido y puesto en práctica, lo que nos permite ser sabios. Así que muchos personajes bíblicos conocieron a Dios, pero no todos aplicaron sus mandamientos y por eso terminaron mal. Muchos otros, a pesar de sus luchas, de sus situaciones humanas, de saber que son iguales que tú y que yo, que luchamos con tantas cosas diariamente, pero aplicaron la palabra de Dios y terminaron haciendo la voluntad de Dios, logrando cosas grandes para Dios, alcanzando ese reconocimiento de parte de Dios, ese poder, esa autoridad y esa libertad para su comunidad. Alcanzaron objetivos grandes que bendijeron a las personas de su época en su momento. Así que tú y yo somos portadores de la palabra que hace sabio al hombre. Somos portadores de la palabra que hace sabio a la mujer. Así que padres, madres, amigos, compañeros, jefes, todos los que me escuchan, políticos, abogados, ingenieros, médicos, nadie más puede ser sabio sino el que estudia la palabra de Dios. Cualquier otro libro, chévere, motivador, técnico, muy bueno, pero nada supera la sabiduría de Dios, nada supera al hombre o a la mujer que aplica los principios de Dios. Así que lo primero es amar la palabra, valorarla, porque es el GPS que nos va a llevar a la ruta de Dios, es valiosa, es infalible. Segundo, la palabra nos hace sabios más que cualquier otro sabio que sea reconocido en la tierra. Tercero, la palabra nos libra del mal. Dice el verso 101 que nos ayuda a contenernos de ir hacia el mal, a contenernos de hacer maldad. Y para ninguno es un secreto, y todo lo hemos visto estos días en las noticias, que hay cantidades de aberraciones, hay tantas maquinaciones malignas en el mundo que no paran de ser creativos en inventarse nuevas formas del mal. Algunos por años, otros creativos, otros en grupos grandes, otros a nivel individual, otros gubernamentales, otros en un aspecto pequeño o allí individual. Pero todos los seres humanos apartados de Dios tendemos al mal. Los que nos hemos acercado a Dios, los que hemos estudiado la palabra, los que estamos procurando aplicarla, tenemos esa garantía de que Jesús viene y toma el control de nuestras mentes. Mientras ayer en el devocional escuchaba a mi esposa predicar, recordaba que a uno se le vienen muchas ideas y pensamientos a la cabeza, unos muy buenos, pero otros no tan buenos, y es allí donde el hombre de Dios, la mujer de Dios necesita recordar la palabra, meditar la palabra, para contenerse a ir a rienda suelta hacia el mal. Y segundo, que nos ayuda a contenernos y también no nos permite apartarnos del camino. Es la palabra de Dios la que nos muestra qué es bueno. Es la palabra de Dios la que define qué es verdad. No es usted, no soy yo, no es la sociedad, no son los millennials, no son los antiguos. No, nadie más define qué es bueno. Nadie más puede definir qué es verdad, sino solamente Dios por su palabra. Y Jesús se los dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie más puede ir a Dios, nadie más va a encontrar el camino,
sino es a través de sus enseñanzas, de la obra de Cristo a través de su vida. Así que tú y yo hoy tenemos la garantía de que Dios nos va a ayudar a vencer el mal, que Dios nos va a ayudar a contenernos de caer en las riendas del mal, en esa concupiscencia humana que a veces nos quiere dominar. Y la palabra no nos va a permitir apartarnos del camino hacia donde Dios nos quiere llevar. Así que ese propósito eterno, hermoso, grande y poderoso de bendición para ti, para tu familia y para tu sociedad, hoy se cumple cuando caminamos conforme a la palabra, cuando entendemos que la palabra nos libra del mal. Y ese es el tercer propósito por el cual el salmista está hablando, y tú y yo tenemos que atesorar en esta mañana. Ese es el refresco que Dios quiere en esta mañana. Eso es lo que genera este ambiente hermoso en el cual Dios nos ha puesto en esta mañana. Lo cuarto que dice acerca de la palabra, para que tú y yo valoremos ese infalible GPS, para que entendamos que es nuestra ruta de navegación, es que la palabra sacia, la palabra llena. Muchos andamos buscando el gozo donde no debe de ser. Encontramos de pronto plenitud en un hombre, en una mujer, encontramos plenitud en una carrera o en un proyecto productivo. Algunos encuentran gozo en algún título, algún alcance, algún reconocimiento humano. Otros en deleites pasajeros como la comida, el dormir, el viajar. Y todo esto en su justa medida es necesario. Pero nada se va a comparar con cómo te llena y me sacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios es la que nutre alma, mente, espíritu, corazón. La palabra de Dios es la que nos sostiene ante los avatares de la vida. Van a venir situaciones que van a quejarnos, y Dios a través de su palabra nos va a sostener, y Jesús lo decía. También van a haber situaciones que se van a acabar. Vamos a ver formas que la Biblia explica o enseña que tú y yo necesitamos prevenir. ¿Por qué? Porque si nuestra confianza, nuestra plenitud está en un hombre, una mujer, en una institución, en un recurso, en un conocimiento o en un logro que hayamos alcanzado, todo eso se va a acabar. Pero dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que en estos tiempos donde hay tantos retos a nivel mundial, a nivel local, a nivel familiar, tú y yo necesitamos reconocer que la palabra es la única que nos sacia. Habrán personas que nos fallen, habrán situaciones que no nos salgan bien, habrán circunstancias que nos aquejarán, pero será la palabra la que nos sostendrá, será la palabra la que nos llenará, será el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que está en mí, que nos llenará de gozo y alegría cada vez que nos acercamos a la palabra, y ella nos anima. Así que habla de ese deleite. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta, dice el salmista. Quiere decir que para Él es un deleite. Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, Dios nos llena, nos sacia, nos endulza el día, nos endulza la vida, nos anima a seguir, porque hay muchas malas noticias o hay muchos retos que queremos alcanzar, pero que todavía están allí queriéndose detener, y tú y yo queremos decaer en ánimo, pero es la palabra la que nos sacia, es la palabra la que nos deleita, es la palabra que nos hace inteligentes, dice el salmista. Así que inteligente no es aquel que tiene muchos estudios, inteligente es aquel que reconoce a Dios como su Señor y pone en práctica sus instrucciones. ¿Cuántos padres luchamos con esos hijos que no hacen caso? ¿Cuántos jefes luchan con esos trabajadores que no hacen caso? ¿Cuánta sociedad lucha con estas personas que no ponen en práctica la ley humana y la ley de Dios, y lo que hacen es daño a la sociedad? Así Dios no quiere luchar contigo y conmigo. Dios nos quiere hacer inteligentes. Por eso da su palabra, por eso es la ruta, por eso es el mapa, por eso es el GPS valioso e infalible. Y dice que la palabra nos hace aborrecer la mentira. Estamos cansados de escuchar mentiras, promesas incumplidas y personas que traicionan o que niegan lo que han dicho, o que con sus actos niegan lo que han dicho sus palabras. Dios te hace verdadero, Dios me hace verdadero. Y cuando me enfrento, cuando me pongo al frente de la palabra, que es un espejo, ella me muestra si me estoy desviando, si me estoy mintiendo a mí mismo, porque muchos de nosotros nos hemos creído las mentiras del diablo, las mentiras del mundo, y aún las propias mentiras que nosotros mismos hemos fabricado. Así que la palabra sacia y llena tu ser, nos da plenitud y nos permite levantarnos cada día en medio de esta sociedad a seguirle sirviendo a Dios y a seguir amando
como Jesús amó. Y cierro con esto: la palabra es guía y la palabra orienta a todo aquel que se acerca. Dice el salmista que tu palabra es lumbrera a mi camino, que la palabra es esa luz que le da orientación a tu destino. Así que nadie puede andar por la vida creyendo que está cumpliendo un propósito si no conoce al dador del propósito, si no conoce las instrucciones del creador, del diseñador. Y como lo dijimos al principio, todo aquel que quiera llegar a un lugar tiene que seguir una ruta, y esa ruta es la palabra de Dios. Y nos dice que la palabra de Dios nos lleva a cumplir los propósitos de Él, que en medio de la oscuridad de la humanidad es ella la que alumbra, la que pone luz a nuestros pasos. Es la palabra de Dios la que nos va a permitir decidir hoy qué hacer con nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos va a permitir orientar a nuestra familia, guiar a nuestra empresa, llevar adelante la iglesia y esta sociedad. Es la palabra la que nos saca de la oscuridad. Es una lámpara, es una lumbrera, es esa linterna, es ese GPS que nos guía, es esa brújula que nos lleva a cumplir los planes de Dios. Así que la palabra de Dios nos acerca a Él y nos acerca a cumplir sus propósitos. Y tú y yo en esta mañana vamos a valorarla, porque ella es infalible, ella no se equivoca, ella no se desvía, ella no nos desorienta. Lo que tenemos que hacer es amar la palabra, reconocer que nos hace más sabios que cualquier otro ser humano. Tercero, que nos libra del mal. Cuarto, que nos sacia, nos da plenitud más que cualquier otra pertenencia en la tierra. Y quinto, que la palabra es nuestra luz, la palabra es nuestra guía, y en ella vamos a encontrar orientación. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta creación hermosa que Él ha dado y ese manual de instrucciones para poder disfrutarla, para ya no dañar más la naturaleza, para ya no dañar más nuestras vidas, para ya no más afectar negativamente nuestro entorno, sino ser agentes de cambios, esos que llevan la palabra, que somos maestros de las nuevas generaciones y que les entregamos ese manual de ruta para que ellos también alcancen los propósitos de Dios, y que tú y yo nos alegremos cada vez que tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios y de poder oír su voz y dar pasos de fe a través de esa guía, de esa lumbrera, de esa luz que Él pone en nuestro camino. Así que hoy vamos a recibir de parte de Dios instrucción y vamos a valorar ese GPS infalible. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana, Señor, de poder acercarnos a ti en adoración, de poder levantar este cántico de gozo, de alegría, de decir cuán dulces son a mi ser tus palabras, Señor, más que la miel a mi boca sedienta. Tú eres quien sacias mi paladar, tú eres quien le das sabor a nuestras vidas, tú eres quien permite, Señor, que podamos tener una relación de amor y de misericordia contigo. Bendice nuestros hogares, Señor, y permítenos en casa amar tu palabra, valorar tu palabra, predicar tu palabra, allí en la empresa, allí en la iglesia, ahí en la comunidad, llevar tu guía, tu luz, la brújula, el mapa de ruta para que todos los hombres y mujeres, Señor, cumplan tus planes. Hoy bendecimos tu palabra que nos hace sabios. Perdónanos cuando nos hemos creído sabios en nuestra propia opinión, cuando hemos tomado decisiones sin consultar contigo, sin ir a la palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios, a enmendar los errores y a lograr los planes perfectos que solamente tú nos puedes dar. Te bendecimos, Señor, te pedimos que nos guardes del mal, que nos libres de todo eso que nos quiere detener, que nos quiere desviar, y que nos permitas, Señor, descubrir las mentiras, las maldades que nos quieren asediar. Gracias porque tú eres quien nos hace libres. Gracias, Señor, porque tú nos das plenitud en esta mañana. Sacia nuestra sed, sacia, Señor, nuestras falencias. Llena cada espacio de nuestro ser con tu palabra, porque es el método que tú diseñaste para ser plenos, Señor. Te bendecimos hoy y te rogamos, Señor, ilumina nuestro camino. Ahí donde tú estás, dile: Señor, tengo necesidades, tengo situaciones, tengo planes, proyectos, tengo familia y quiero alcanzarlos, Señor. Solo tu palabra, Dios, es la única que me puede llevar a ser el hombre o a las mujeres que tú quieres, Señor, que sean, Dios. Permite, Dios, que estos años que nos quedan los invirtamos buscándote a ti a través de la palabra, conociendo a Cristo, siendo como Él y extendiendo el modelo del Evangelio a nuestras generaciones. Te bendecimos hoy, Señor, y que esta semana que vamos a hablar de la importancia de la palabra, podamos valorar y ver lo infalible de tu GPS, que es tu palabra, la Biblia, el manual de instrucciones. En el nombre de Jesús te rogamos por el que hoy sufre y tiene una necesidad, que se acerque a tu palabra, o que si hoy la ha escuchado,
le dé la fe necesaria para esperar tu milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos ha regalado hoy. Te recuerdo que mañana seguimos en este devocional de Valorando la Palabra de Dios. Es el mes de la Biblia, estamos cerrando el mes de la Biblia. Así que esta semana vamos a estar hablando de la relevancia, la importancia y lo prioritario que es estudiar la Palabra de Dios. También te invito el viernes a llevar a tus adolescentes a nuestra clase. El sábado tenemos la actividad de mujeres en la tarde, la salida con los adolescentes a jugar paintball. Así que si alguno tiene un invitado nos puede avisar con tiempo para también abrirle un espacio. El sábado en la noche tenemos conexión nacional, o sea, todos los jóvenes mayores de 18 se van a conectar al Facebook Live de la Alianza Nacional para que ahí nos unamos con todas las iglesias de Colombia y tus jóvenes puedan recibir la palabra en un ambiente bien chévere, el cual a ellos les gusta mucho y es muy animado. Va a haber concursos, va a haber dinámicas y va a haber interacción con jóvenes de otras ciudades de Colombia. Y el domingo tenemos ese cierre de esa palabra de esta semana, que es Valorando la Palabra de Dios. A las 9:30 tenemos grados, tenemos Santa Cena, tenemos clase de niños a las 10:40. Así que nuestro plan esta semana está muy bueno. Quiero contarles y pedirles el favor, sus oraciones. Se inició el trabajo en el templo, en el techo, pero el arquitecto y las pruebas que hizo el maestro resultó de que el techo, realmente la reparación que se le está haciendo o que se le iba a hacer no va a dar el resultado porque el techo ya no aguanta más. Así que el techo va a ser demolido y vamos a tener que diseñar un nuevo techo, el cual es el doble de costoso y el cual requiere el doble de tiempo para desarrollarlo. Así que hoy les pido por favor sus oraciones y sus contribuciones voluntarias. Sé que van a haber hermanos, familias y amigos que van a recibir una convocatoria, la cual va a ser esta noche a las 8 de la noche, así que todos estamos invitados a una reunión donde vamos a hablar de este proyecto, cómo lo vamos a llevar a cabo, cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto y a qué fecha vamos a correr o aplazar nuestra reapertura presencial. Así que va a quedar hermoso ese templo para que sirva para ayudar a la comunidad, que sea un centro social, que pueda servir para ponerlo al servicio tuyo y mío y de la sociedad de Cali. Así que todos estamos invitados esta noche a nuestra reunión 8 de la noche para que podamos ser parte de este gran proyecto y convocar a otros que yo sé que se conectan con nosotros, que están en otros lugares y que nos pueden bendecir con un recurso y con una oración. Dios les bendiga, feliz resto de semana y recuerda que Dios y su palabra es nuestra guía para alcanzar tus propósitos. Te voy a mostrar un poquito de lo que hay aquí. Dios te bendiga, feliz día. Lago de la Babilla estamos hoy. Esto es Ciudad Jardín, los carros que entran a Ciudad Jardín. Aquí está un parquecito donde hay mesas, sillas. Este es el lago ya en su plenitud, ya está saliendo el sol. Aquí hay unas palmeras muy lindas, muy grandes. Y están pues todos los carros y las personas que pasan por este lugar. Hay negocios, bahías de comida y una cantidad de cosas. Así que están invitados cuando vengan a Cali. Nos damos un paseíto por acá. Dios les bendiga. Feliz día.